justamente estos países nunca te muestran un papel, te dan información, pero te dicen a su vez que esa información no se usa. Si el pobre fiscal intentó usar esa información, no va. Hay un punto de conexión teórica entre los atentados que ocurrieron en Buenos Aires y lo que acaba de ocurrir, digamos, en Israel. Cada vez que Israel da un paso en la comunicación con países de la región para poder consolidar los vínculos, siempre aparece una reacción. En aquel momento eran los acuerdos de Madrid, y en esta oportunidad nuevamente el vínculo de algunos países árabes con Israel. Es como que tenemos que hacernos a la idea que la paz de Medio Oriente siempre va a generar como reacción este tipo de acciones casi locas. Mira, hay temas de política internacional que realmente se te hace imposible llegar a aclararte bien las cosas. Cuando fuimos con Federico Storani a Israel, antes del atentado, porque fuimos, me acuerdo, a la embajada, a hablar con el embajador, nos invitan un viaje de 15 días, creo, por todo Israel. Y en uno de los paseos que hicimos, una de las vueltas al norte del lago de Galilea, nos subieron a las alturas del Golán. Las alturas del Golán están en el norte de Israel, es la parte que le han sustraído a Siria, porque eso era territorio sirio, y se lo han suprimido, y es un balcón sobre el lago de Galilea. Nos llegó el que nos hacía como de guía, nos explica que para subir a ese balcón, que son como 300, 400 metros, casi perpendicular, lo hicieron con tecnología japonesa, que les permitía subir en ángulos de 75, 80 grados, cosa que es imposible. Un tanque subieron y se aparecieron enfrente de los búnkers que estaban ahí todos. Estarían tomando, chupando, jugando las cartas. Ni se imaginaban que iban a aparecer tanques por ahí. Los derrotaron en 5 minutos y nos contaba que no habían seguido hasta Damasco porque tomar una capital de un país los iban a obligar seguramente a devolverla al toque en el Consejo de Seguridad. Optaron por quedarse con las alturas del Golán. Pero pues viene la pregunta que te hace. El hombre era alguien de la Cancillería israelí. Y la pregunta que hace es, pónganse la mano en el corazón. Si ustedes hubieran conquistado estas alturas, ¿se las devolverían a Siria? Vos estás parado sobre el borde y abajo está el río Jordán. Abajo está Galilea. Con un ladrillo matás a una persona. O con cualquier arma podés hacer cualquier barbaridad. Entonces alguien, honestamente, conquista eso, que nunca había sido de Israel, ¿lo va a devolver? No. Entonces, ¿y es una violación al derecho internacional? Sí. Y viniendo al despelote de hoy, cuando vamos a esa visita en Israel, hacemos al primer lugar que te llevan generalmente es al Museo del Holocausto, que es impactante, realmente en Jerusalén es impactante.
Y ya habían venido 2 horas. Y te diría que en un momento llegaba que te parecía hasta una falta de respeto que te explicaran ciertas cosas, porque era como que nos trataban de analfabetos, que no sabíamos cosas elementales, pero nada estaba de más. Cuando hicimos toda la recorrida, el anteúltimo lugar era un panel negro con luces que se encendían cuando apretabas un botón, donde podías apretar un país y te decía cuántos muertos, una ciudad, cuántos muertos, todo lo que había sido el genocidio. Es decir, cuantificabas los homicidios. Y el genocidio en toda Europa. Y el último era una repisa grande, una vitrina, eran los diarios europeos de la época de la guerra. Y entonces la guía nos dice, y mientras pasaba todo esto que ustedes vieron en estas 2 horas, nos decían a nosotros que esperásemos. Y el holocausto que se estaba produciendo, el genocidio que se estaba produciendo, no era noticia en ningún diario del mundo, en ninguno. Y nos estaban matando millones de personas. Entonces, déjennos a nosotros decidir cómo nos defendemos. Porque la vez que confiamos en que las potencias aliadas, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, nos iban a defender, nos costó 6,5 millones de muertos. Ante ese planteo, no tener respuesta. Entonces, lo que hoy Biden le está diciendo al premier israelí tiene razón, pero el premier israelí también tiene razón. Biden lo que le está diciendo, señor, si para matar a un comandante me vas a bombardear una zona y matás a 500 personas más, por un comandante matar 500, y el tipo te dice, ese comandante me puede matar 2.000 tipos míos, como la famosa bomba atómica en Japón. A Estados Unidos le significó ahorrar cientos de miles de muertos para terminar la Segunda Guerra Mundial. A Japón le costó 2 ciudades enteras destruidas en un día, 5 y el 7. Entonces, son cosas que lo que he aprendido en política exterior es no ser categórico, en no saber. Un secretario de Estado para América Latina, Elliot Abrams, fenómeno, un capo el tipo. Tenía en su despacho en Washington el diario Grama, pero puesto así, reproducido en metal, donde lo declaraba enemigo público número 1 de Cuba. Era un orgullo para él, lo tenía ahí arriba. Viene un día a almorzar con nosotros, con Caputo y conmigo en Washington. Y nos dice, supongamos que nosotros le hacemos caso a Contadora y a Grupo de Apoyo. Y dejamos de apoyar a los contras. Se fortalece Nicaragua, se fortalece más, y entonces invade Costa Rica, que como todos sabemos no tiene fuerzas armadas, ¿no? Ustedes ya se comprometen en que Argentina, Brasil y México van a respaldar la intervención militar de Estados Unidos en Costa Rica para defender a Costa Rica, si los sandinistas atacan a Costa Rica. No. Entonces, déjenos a nosotros que hagamos esto. Son las preguntas en política internacional que te demuestra a veces cuando se intenta hacer política
no va para este gobierno, sino para toda la región, con el dogmatismo que se afirman las cosas, con las estupideces que se dicen, como decía Irigoyen, con una profunda superficialidad, lo que tenés que hacer, inventan cosas que son simplísimas, ¿no? Ortega, nosotros le fuimos a pedir a Daniel Ortega, a mí me tocó oír el nombre del presidente de Brasil, de Uruguay y de Argentina, a pedirle que aceptara una reforma en un tratado de paz. El artículo 20 creo que era, que planteaba que las armas, cuando terminaban de hacer maniobras, las armas volvieran al cuartel, que no se lo quedaran los milicianos las armas, sino que volvieran a los cuarteles. Y Ortega, yo había ido a Managua, tuve como 5 días, pensé que al segundo día ya me iba a recibir, 5 días me hizo dar vueltas por todo Nicaragua, tuve que ir a visitar a todos los comandantes, a todos los ministros, todo, y Ortega no aparecía. De vuelta apareció Ortega. Llego como a las 9 de la noche, todos los comandantes sentados con él. ¿Cómo te llamas de nombre? Raúl. Raúl, te voy a hacer la pregunta a vos. Pero a vos, no a Alfonsín, no a los otros presidentes, a vos. Ponete la mano en el corazón. Si a mí Estados Unidos, yo apruebo esto y hago que todos depositen las armas en los cuarteles, y Estados Unidos una noche nos invade, Brasil y Argentina mandan sus ejércitos a defenderme, no, entonces déjame que me defienda yo. Entonces, esas dos respuestas, la de Elliott Abrams y la de Daniel Ortega, son las respuestas que son prácticas, es decir, ¿quién le da la certeza? Nadie. Entonces, pedirle a alguien que está en riesgo de perder la soberanía de su país a que confíe en otro, no sé cómo es. Es muy difícil. Por eso que a veces se macanea mucho cuando yo escucho a algunos candidatos afirmar cosas que vos decís, ¿dónde lo leyó? ¿A dónde lo escuchó? ¿Quién se lo explicó? Bien. Y no quiero decir quién es, porque... En la pospandemia, un poco todos empezamos a entender que venía un cambio de paradigma, porque se nos viene todo un avance tecnológico que va a cambiar el mercado laboral, que globaliza absolutamente todo. Y lo que menos imaginábamos era que podía existir un conflicto armado dentro de Europa. Vos desde la visión, digamos, del experto en este tipo de cosas, ¿creés que había una hipótesis de conflicto que de alguna manera no se trasuntaba en los medios de comunicación, en los opinadores, pero que desde el punto de vista real era un riesgo potencial, o te tomó de sorpresa como a muchos de nosotros? Lamentablemente de sorpresa no, porque ya la Federación Rusa había comenzado con Crimea, ¿no? Uh-huh. Que me acuerdo que lo que yo intentaba explicarle a mis amigos de la Cancillería, que eran de otro partido, que frenaran lo que estaban diciendo la Presidenta y mucha gente del gobierno, porque estaban sosteniendo la posición contraria a la de la Argentina para Malvinas. Si yo digo que Crimea tiene que ser rusa porque la mayoría de la población es rusa, estoy aceptando la autodeterminación de Crimea. Y lo que yo estoy diciendo es que en esos temas prevalece la integridad territorial para defender que las Malvinas son argentinas. Entonces vos a veces... pero al margen de eso, cuando colapsa la Unión Soviética,
de 12 repúblicas, de una república se hacen 12, más 3 más que eran las bálticas, y además los países del Pacto de Varsovia recuperan autonomía. Rusia se quedó, le sacaron el cerco de seguridad, le sacaron la alarma, le sacaron el policía que estaba en la esquina, lo dejaron expuesto. Entonces, acá viene otro dilema muy complejo. ¿La Federación Rusa tiene derecho a hacer lo que está haciendo con Ucrania? No, ningún derecho. La pregunta que sí devuelvo es, ¿qué pasó cuando Fidel Castro intentó poner los misiles en Cuba en la famosa crisis de los misiles? ¿Pudo? No. El señor Kennedy le mandó los barcos, se los cruzó a Khrushchev en el medio del mar, violando toda ley internacional del mar, y le dijo, acá no pasa un solo misil. Y no pasó. Es razonable, es decir, vos no podés pensar que un presidente de Estados Unidos se va a bancar que en La Habana, en Cuba, en Venezuela, ahora haya misiles apuntando a Estados Unidos. Ahora, ¿por qué pensás que Rusia se lo va a bancar en su territorio? Ucrania, Bielorrusia, abajo Armenia, todos estos países, son todos países nuevos, están en el borde con Rusia. Entonces, Rusia deja, es decir, le siguen dando manija a la OTAN, y le siguen dando manija a la OTAN. La OTAN surge como una respuesta a la Guerra Fría. Teóricamente, el comunismo no existe más. Lo que lamentablemente fue sustituido, que era el comunismo, fue sustituido por un capitalismo mafioso. Lamentablemente, si hubiese habido mayor creatividad, tal vez se hubiera podido hacer un capitalismo mucho más sano, pero se hizo lo que se hizo. Pero peligro estratégico no hay. Pero seguimos con armas más modernas. Lo que se está gastando en armamentos en el mundo es increíble. Son sumas pero impensadas. Entonces, lamentablemente, el negocio de armamentos, un gran amigo nuestro y de la Argentina, Enrique Iglesias, que fue canciller de Uruguay y fue secretario general de la CEPAL y presidente del Banco Interamericano durante 10 años, tenía una explicación muy buena, que decía, en materia de drogas, el que las produce es el culpable y el que las consume es inocente. Los 30 millones de faloperos que hay en Florida, en California, está todo bien, papá, viva la paz, todo tranquilo. El turro del boliviano, del indio que produce la cocaína en el sur, ese es el desgraciado. Bárbaro. Y en materia de armamentos, el que las produce es inocente. El que las fabrica es inocente. Ahora, el que las usa y se mata es un degenerado. Entonces me decía Enrique, no violan los principios, los adecuan. Entonces, lamentablemente, es un tema, todo, además cuando ves en televisión los chicos muertos, cuando ves el drama de los barrios de las ciudades abiertas, como se llamaba en la época de la Segunda Guerra, y destruyen un barrio, muere gente, cuando ves llorando a chiquitos, te parte el alma, no tengo duda, y que el señor Putin no goza un milímetro de simpatía dentro de mi alma, nada. Creo que es lo peor de la Unión Soviética de aquella época, porque él era de los servicios secretos y se vinculó con los grupos mafiosos y ahora es un gran poderoso.
Ahora, también entiendo que Moscú fue una potencia, y cuando vos lees la historia rusa, Ucrania estuvo más tiempo como parte de Rusia que sin parte de Rusia. Todo, es decir, Ucrania entraba y salía, como Polonia. Polonia la ocuparon 58 veces, de ida y de vuelta. Entonces, en esos países, lamentablemente, tienen otra experiencia. Entonces, ¿cómo pudo ser que cuando se empezó a disolver la Unión Soviética y la Federación Rusa, no hubo una inteligencia en Europa, una inteligencia suficiente para poner límite, para decir hasta dónde avanzamos, hasta dónde no avanzamos? Lo que hizo Kohl en Alemania, que no lo predijo nadie. Nadie de los sabios de política internacional predijo que se iba a unificar Alemania como se unificó. Nos sorprendimos todos en el diario, cuando estaba hecho. Creo que de los hechos de la política mundial, una de las cosas más excepcionales, extraordinarias que pudo haber. Porque realmente, como decía nuestra vieja, una de las vergüenzas más grandes del mundo era el muro de Berlín, ¿no? Tuviera un muro dividiendo un país, que no te dejara salir de un lado a otro en un mismo país, y que un día te dijeron, quedaste en el este, no, vos en el oeste, y tu hermano, no, en el otro. Y de golpe era realmente vergonzoso eso. Ahora, cayó, y Alemania lo supo hacer. Es decir, cuando se pone inteligencia, se hace. Y Francia y Alemania supieron hacer la comunidad del acero. ¿Por qué no tuvieron la misma imaginación para hacer algo con Rusia? ¿Cómo nadie lo ayudó a Gorbachev? Apostaron a Yeltsin, que era un borracho, un mamado, con todo respeto, general. Era un personaje, un lumpen. Y de mamado, alcalde de Moscú, pasó a liderar la Federación Rusa, sin el más mínimo noción de proyecto de país. Y a Gorbachev lo sacaron como un inútil, cuando era el que había generado toda esa apertura, claro, transparencia de la Unión Soviética. Creo que ahí nos faltó grandeza, nos faltó... Y a todos me animo a recomendarles un artículo que está, no sé si en Clarín o en Nación. Leo todos juntos al mismo tiempo en la computadora, no tengo idea. De Friedman. Israel, no te pierdas en los túneles de Gaza. Espectacular. El artículo ese, porque incluso tampoco hace definiciones, sino expone el drama que estamos viviendo. ¿Israel tiene derecho a meterse? Sí. Ahora, ¿vos sabés qué vas a hacer cuando termines de entrar? Alguna respuesta, obvio, que tenía que dar, y el tema de saber dónde están los límites. Hoy pareciera que en este escenario que se ha armado, Ucrania por un lado, Israel por el otro, los pesos pesados se están moviendo por afuera, porque uno ve que se mueve Corea, China en torno a Rusia, y es muy probable que Estados Unidos dé un giro hacia los republicanos y tenga mucho más dureza en muchas cuestiones de política, digamos, exterior, y uno ve que se está tratando de fortalecer, digamos, la OTAN. ¿Quién es el que puede poner los límites para esta escalada de violencia que hemos podido ver en este último año? No lo sé. Primero, voy a decir algo que es en contra de mis propios gustos, ¿no? Yo tengo mucho más afinidad con todas las presidencias demócratas que ha habido en Estados Unidos. Pero los que hicieron las guerras en Estados Unidos son los demócratas, no son los republicanos. Si por alguna secreta razón los que han metido el despelote siempre son los demócratas. Dios quiera que nos venga un Trump de vuelta. Biden, pobre, lo veo perdido.
Yo creo que entre las consecuencias que tuvo la pandemia, una de las consecuencias más graves, tanto a título individual como a nivel nacional, como a nivel regional, es que despertó el egoísmo, despertó el individualismo, despertó la salvación de cada uno. Yo me salvo. ¿Qué le pasa al vecino? No me importa. Y ese egoísmo que estamos viendo, los países cómo medía cada uno, cómo le iba, cerraba las fronteras, hemos ido perdiendo muchísimo. Creo que se ha perdido todo ese pensamiento que avanzó en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, después del horror que habíamos vivido en la Segunda Guerra Mundial, que dio nacimiento a las Naciones Unidas. Lamentablemente creo que se fue diluyendo, se fue como gastando, se fue el Consejo de Seguridad. Cuando termina la Primera Guerra Mundial se hace la Sociedad de las Naciones, que había sido una gran creación fundamentalmente de Woodrow Wilson de Estados Unidos, pero cuando él lo lleva a Estados Unidos para ser tratado el tema, se lo rechaza al Congreso y le cambian además por una administración republicana y no le vota el ingreso de Estados Unidos a la sociedad. La sociedad, Hipólito Yrigoyen obliga a la delegación argentina, es la única que la retiran de la reunión, como el canciller, el embajador en París, se hacían los distraídos, como que no entendían, mandó 8 telegramas Yrigoyen. El último ya decía cómo tenía que estar vestido, cómo se tenían que parar y cómo tenían que expresar que si no se trataban a todos los países como iguales, incluidos los países derrotados, Argentina se retiraba. Finalmente se retiró Argentina. Fuimos los únicos que quedamos como unos anticuados, varias cosas nos llegaron a decir. Pero después vino la Segunda Guerra Mundial y ahí sí, ya con más experiencia, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos, los tres que realmente estaban moviendo la Carta de las Naciones Unidas mientras la guerra todavía estaba en actividad, piensan en un Consejo de Seguridad, capítulo 6 y 7 de la Carta, pero con el uso de la fuerza. Eso es importantísimo. Eso era lo que diferenciaba entre algo que fue incapaz de convencer a nadie. Estaba la Sociedad de las Naciones, pero Japón invadió Manchuria, y Italia invadió Etiopía, y cada uno hacía lo que quería. Entonces, acá tenemos un Consejo de Seguridad. Pero ahí el egoísmo de la Unión Soviética y de Estados Unidos incorporan el derecho de veto. Entonces, el Consejo de Seguridad, salvo un periodo de 2 o 3 años, del 50 hasta el 52, cuando se produce la Guerra de Corea, como se había incorporado a China Taiwán y la Unión Soviética se ofende por eso, declara como una huelga, como una suspensión de actividades, aprovecha a Estados Unidos, invoca el capítulo 7 y puede usar la Carta de Naciones Unidas para meter algo militar, y está esa franja que divide a las dos Coreas. Después no se puede usar más. Entonces, Vietnam se mataban y se mataban y se mataban, pero nadie podía usar la carta. Entonces, estamos con una carta que no se puede usar, porque siempre alguna de las 3 potencias grandes en serio te va a decir que no se puede usar, y todos miramos, todos observamos cómo todos somos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros. Eso me produce, además, pobreza intelectual. Vos pensás que cuando nacimos, muchos de los que estamos acá, otros son más jóvenes, pero los que nacimos
por lo menos en la década del 50, Churchill, De Gaulle, Mahatma Gandhi, Roosevelt, hasta pocos años antes, Eisenhower. Eran unos monstruos como cabeza. Juan XXIII, Pío XII, eran pensadores, pero eran extraordinarios. Y ahora realmente es como si fuera una liga de zanahorias. Vos intentás buscar en el mundo quién te transmite tranquilidad. Vos estás buscando a ver quién es el que va a decir la palabra justa que te tranquilice, que vos digas, con este vamos bien. No. Y que no tiene problema de minas, tiene problema de novio, o tiene problemas que el hijo se afanó algo. No, pero estamos todos locos.